Título: La luz al final del camino. Había una vez en un pequeño pueblo enclavado en las montañas, donde el sol nunca dejaba de brillar y el aire fresco parecía invitar a la esperanza. Este pueblo, conocido como Valle Esperanza, no era famoso por su tamaño ni por su riqueza material, sino por algo mucho más importante: su gente. Cada residente, desde el más anciano hasta el más joven, llevaba consigo una historia de lucha, superación y bondad. La protagonista de nuestra historia se llama Ana, una joven que, a pesar de la adversidad, había logrado encontrar en su vida un propósito. Ana había crecido en el pueblo, huérfana de madre desde pequeña y con un padre que trabajaba incansablemente como carpintero. Su vida no había sido fácil, pero algo en su corazón le decía que, aunque el camino fuera largo y arduo, siempre habría algo bueno al final de cada jornada. Desde pequeña, Ana había sentido una conexión especial con los ancianos del pueblo. Pasaba horas escuchando las historias de aquellos que, como su padre, habían vivido mucho más de lo que la mayoría de los habitantes del Valle Esperanza podía imaginar. Su favorito era don Ricardo, un hombre de cabellos blancos y ojos brillantes que, a pesar de su avanzada edad, nunca perdía la sonrisa. «Sabes, Ana», le decía don Ricardo a menudo, «la vida es como un río. A veces fluye suave, otras veces se desborda, pero siempre sigue adelante. Lo importante no es lo que el río te da, sino cómo te enfrentas a sus corrientes». Ana solía meditar mucho sobre estas palabras mientras caminaba por los campos cercanos a su hogar. Durante años, su vida había sido una constante lucha contra las dificultades. Pero con el tiempo, había aprendido a ver las bendiciones en medio de las pruebas. Como su padre siempre le decía, cada desafío es una oportunidad disfrazada. Un día, el pueblo se vio sacudido por una noticia que cambiaría todo. Una gran tormenta se acercaba, y las autoridades temían que las montañas cercanas pudieran derrumbarse, bloqueando el acceso al pueblo y dejando a los habitantes aislados durante días. Ana, al igual que muchos, sintió miedo. Pero, en lugar de rendirse al pánico, algo dentro de ella despertó. Recordó las palabras de don Ricardo, y decidió actuar. Si todos nos unimos, si cada uno pone su esfuerzo, podremos enfrentarlo, pensó. Ana empezó a organizar a los habitantes del pueblo. Con la ayuda de su padre, don Ricardo y otros, comenzaron a reforzar las casas, a asegurar los caminos y a construir refugios provisionales en las zonas más seguras. Nadie se quejó, nadie se sintió impotente. Cada uno sabía que su contribución era crucial, por pequeña que fuera. La tormenta llegó, pero gracias a la unidad del pueblo, los daños fueron mínimos. Las casas resistieron, y aunque algunas tierras fueron arrasadas por el agua, el espíritu de la gente no se quebró. Después de la tormenta, Ana se levantó y lideró la reconstrucción del pueblo con un optimismo contagioso. Los jóvenes y los ancianos, todos, trabajaron codo a codo. El paisaje, aunque cambiado, no era más que un recordatorio de lo que podían lograr juntos. Pasaron los meses, y el Valle Esperanza, que parecía haber estado al borde de la desesperación, comenzó a florecer como nunca antes. Con el tiempo, el pueblo no solo se reconstruyó, sino que también encontró nuevas oportunidades para crecer. El turismo comenzó a llegar, atraído por las historias de valentía y unidad, y la gente empezó a valorar aún más la conexión entre ellos. Ana, que en su juventud había sido conocida solo por su resiliencia, se convirtió en la líder del pueblo. No por su fuerza o poder, sino por su capacidad para inspirar a los demás a ver lo positivo incluso en los momentos más oscuros. Siempre recordaba las enseñanzas de don Ricardo, quien había partido poco después de la tormenta. «Recuerda, Ana», le había dicho en sus últimos días, «el sol siempre brilla después de la lluvia. Y las personas como tú son las que lo hacen posible».
Ana entendió entonces que su vida, aunque marcada por dificultades, había sido una serie de lecciones para otros. La mayor de esas lecciones era simple, pero poderosa: siempre había una razón para esperar lo mejor, incluso cuando todo parecía perdido. Con el tiempo, Valle Esperanza se convirtió en un lugar emblemático no solo por su belleza, sino por el mensaje que transmitía: la importancia de la unidad, la resiliencia y el optimismo. La historia de Ana y de los habitantes del valle se convirtió en un faro para otros pueblos cercanos, un recordatorio de que, sin importar las tormentas que se presenten, la luz al final del camino siempre estará allí para quienes nunca dejen de luchar. Y así, el legado de Ana perduró, como el sol que brilla después de la tormenta, iluminando el camino de generaciones futuras. Los años pasaron, y Valle Esperanza comenzó a ser conocido más allá de las montañas que lo resguardaban. Su historia de superación, esperanza y unidad se difundió por toda la región, y pronto llegaron visitantes de otras partes, buscando aprender de los secretos del pueblo que había logrado salir adelante después de la tormenta. Ana, aunque aún joven, ya era una figura respetada, no solo en el pueblo, sino en la región entera. Pero ella siempre se mantenía humilde, nunca buscó el protagonismo. Para ella, la verdadera victoria era ver cómo cada habitante de Valle Esperanza había crecido, cómo cada uno había encontrado en su corazón la capacidad de enfrentar cualquier desafío. En uno de esos días tranquilos de verano, mientras paseaba por el campo, Ana reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Recordó a su madre, a quien nunca había conocido, pero sobre todo, recordó las enseñanzas que su padre le había transmitido: la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Ana había entendido perfectamente esas palabras. Durante todos esos años, había dado lo mejor de sí misma, y la recompensa no había sido un tesoro material, sino la transformación de su gente. El pueblo ya no era el mismo, ni ella misma lo era. Pero, aunque la tormenta había pasado y las cicatrices del pasado se habían convertido en historias de triunfo, un nuevo desafío estaba a punto de llegar. Una visita inesperada sacudió el ritmo habitual de la vida en Valle Esperanza. Era un representante del gobierno regional, un hombre llamado Sebastián, que había escuchado acerca del milagro de Valle Esperanza y quería llevar su historia a otras partes del país. Al principio, los habitantes del pueblo se sintieron un tanto escépticos. Habían aprendido a depender de sí mismos, y no estaban seguros de qué esperar de este nuevo interés del exterior. Ana fue quien, con su carácter abierto y conciliador, decidió reunirse con Sebastián. Tras varias conversaciones, Ana comprendió que la propuesta del hombre no era para ganar notoriedad ni reconocimiento para el pueblo, sino para ayudar a otras comunidades que estaban pasando por momentos difíciles, similares a los que Valle Esperanza había atravesado años atrás. Sebastián propuso una red de apoyo entre los pueblos cercanos, para compartir recursos, conocimientos y, sobre todo, el mismo espíritu de resiliencia. Si lo logramos juntos, podemos transformar muchas vidas, le dijo Sebastián a Ana. El mundo necesita historias como la de Valle Esperanza. La idea resonó profundamente en Ana. Después de discutirlo con los líderes del pueblo, decidieron que era el momento de dar un paso más. Valle Esperanza no solo había superado la tormenta, sino que también había crecido con ella. Ahora era su turno de ofrecer su luz a otros. El proyecto comenzó a tomar forma. Ana, junto con un grupo de jóvenes y ancianos del pueblo, viajaron a las aldeas cercanas para compartir su experiencia. Al principio, la gente de esos lugares era escéptica, pues no podían imaginar que un pequeño pueblo como Valle Esperanza pudiera tener algo que enseñarles. Pero la pasión y la autenticidad de los relatos de los habitantes del pueblo empezaron a tocar los corazones de aquellos que estaban atrapados en la desesperanza. Ana, con su sencillez, comenzó a impartir talleres sobre resiliencia,
sobre cómo encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Enseñaba que las dificultades no eran el final de la historia, sino parte de un proceso. El éxito de Valle Esperanza no radicaba solo en lo material, sino en la forma en que se habían apoyado mutuamente, cómo habían encontrado la fuerza en la comunidad. A medida que las aldeas vecinas empezaron a adaptarse y a aplicar lo aprendido, algo extraordinario comenzó a suceder. Los pueblos comenzaron a unirse, a compartir no solo recursos, sino también esperanzas, sueños y esfuerzos. La red de apoyo no solo consistía en enviar ayuda material, sino en brindar ese ánimo intangible, esa chispa de optimismo que parecía inagotable en Valle Esperanza. En cada viaje, Ana veía cómo la vida comenzaba a florecer nuevamente en los lugares más desolados. En las aldeas que se sentían olvidadas, surgían proyectos de colaboración y cooperación. La gente ya no se veía como rivales, sino como compañeros en una misma travesía. En un pequeño pueblo llamado Loma Alta, donde los problemas económicos habían golpeado duramente, Ana conoció a Raúl, un joven que había perdido toda esperanza. Había dejado de soñar y se había conformado con lo que la vida le había dado. Pero después de escuchar a Ana y a los habitantes de Valle Esperanza, Raúl sintió una chispa encenderse dentro de él. Empezó a organizar a sus vecinos para plantar árboles frutales, creando así un proyecto comunitario que no solo les daba alimento, sino también la sensación de que podían controlar su destino. Ana y los suyos visitaron Loma Alta varias veces, y a medida que pasaba el tiempo, el pequeño proyecto de Raúl creció. Otros pueblos cercanos empezaron a seguir su ejemplo, y pronto se creó una red de pequeñas iniciativas que se ayudaban mutuamente. Las aguas turbulentas de la desesperación se apaciguaron, y en su lugar surgió una corriente de esperanza renovada. Ana ya no era solo la joven que había enfrentado una tormenta en su propio pueblo, se había convertido en una líder que, con su ejemplo, había ayudado a construir una cadena de esperanza que se extendía por toda la región. Y así, el legado de Valle Esperanza y de Ana, la mujer que nunca dejó de creer, se convirtió en una historia que inspiró a generaciones enteras. Un recordatorio de que, aunque la vida esté llena de desafíos, siempre hay luz al final del túnel para aquellos que tienen el coraje de seguir adelante. A medida que la red de pueblos unidos por la esperanza crecía, también lo hacía el impacto de Valle Esperanza en otras comunidades. Ana, a pesar de su creciente influencia, nunca perdió su humildad. En su corazón seguía siendo la joven que había crecido escuchando historias de superación de los ancianos, y se mantenía fiel a las enseñanzas que había recibido de su padre y de don Ricardo. El propósito de su vida era claro: dar lo mejor de sí misma para que otros pudieran encontrar su propio camino hacia la luz. Un día, mientras Ana caminaba por las colinas que rodeaban el pueblo, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Recordaba el día en que la tormenta había llegado, cuando todo parecía derrumbarse, pero se dio cuenta de que esa misma tormenta había sido el catalizador que había unido a la gente, que los había transformado en una comunidad sólida y llena de vida. Ahora, muchos años después, el Valle Esperanza se había convertido en un referente para aquellos que pasaban por tiempos difíciles. Pero, en lo más profundo de su ser, Ana sabía que la verdadera fuerza de ese milagro no residía en las decisiones que había tomado ella, sino en el poder colectivo de un pueblo que, unido, había logrado lo impensable. Un día, Sebastián, el representante del gobierno regional que había visitado el pueblo años antes, regresó para proponer un nuevo proyecto. Esta vez, la idea era más ambiciosa: transformar la red de pueblos que se habían beneficiado de la sabiduría de Valle Esperanza en un programa nacional de resiliencia, un modelo para comunidades de todo el país que enfrentaran desafíos similares. Era una oportunidad para llevar las lecciones de Valle Esperanza más allá de su propia región, y tal vez, incluso, más allá de las fronteras del país. Es el momento adecuado, dijo Sebastián,
con una sonrisa de satisfacción. El mundo necesita ver lo que ustedes han logrado. Necesitan saber que, con trabajo en equipo y con esperanza, cualquier obstáculo puede ser superado. Ana, sin embargo, se mostró cautelosa. No temía al éxito, pero entendía el riesgo que conllevaba llevar la filosofía de Valle Esperanza a una escala tan grande. ¿Sería capaz el programa de mantener la esencia de lo que habían construido en su pequeño pueblo? ¿Podrían otras comunidades realmente comprender lo que significaba la resiliencia, más allá de las palabras? Después de una larga reflexión, Ana decidió que lo mejor era compartir la experiencia de Valle Esperanza con todo el país, pero bajo una condición, que cada comunidad, sin importar su tamaño o recursos, debía ser tratada como un igual, con el mismo respeto y el mismo compromiso que había tenido Valle Esperanza desde el principio. No quería que el proyecto se convirtiera en una herramienta para la fama o el poder, sino en un medio para compartir una visión verdadera y auténtica de lo que significa reconstruir desde el corazón. Con esa condición aceptada, el programa de resiliencia nacional comenzó a tomar forma. Los primeros talleres, en los que se reunieron representantes de diferentes comunidades, fueron un éxito rotundo. Ana y los habitantes de Valle Esperanza se convirtieron en mentores de otros pueblos, guiándolos en el proceso de transformación. Cada pueblo tenía su propio ritmo y sus propios desafíos, pero lo que compartían era un deseo común: encontrar la manera de superar las adversidades sin perder la esencia de lo que los hacía humanos. El proyecto se expandió rápidamente. A través de programas de intercambio, visitas y colaboración, las comunidades empezaron a trabajar juntas para compartir sus conocimientos, sus culturas y sus fortalezas. La solidaridad que una vez había nacido en las laderas de las montañas de Valle Esperanza ahora se esparcía por todo el país, creando una red de apoyo que unía a miles de personas. Con el tiempo, Ana fue invitada a conferencias y a foros internacionales, donde su historia fue compartida con audiencias de todo el mundo. Su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza y liderazgo, pero ella nunca dejó que esto alterara su visión. Cada vez que le preguntaban sobre su éxito, respondía con la misma humildad con la que había comenzado su viaje. El verdadero éxito no es mío. Es de cada persona que ha decidido creer en un futuro mejor, de cada comunidad que ha encontrado fuerza en su unión. Lo único que hice fue mostrarles que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía, y esa luz está en nosotros, en nuestras decisiones y en nuestra capacidad para mantener la esperanza. A lo largo de los años, Valle Esperanza siguió siendo un lugar de paz y prosperidad. Aunque el pueblo había crecido, Ana seguía viviendo en la misma casa de su infancia, rodeada por la calidez de su gente, el mismo aire fresco que siempre había conocido. Sin embargo, ahora, en lugar de ser solo un refugio personal, el pueblo había trascendido su propio ser. Se había convertido en un faro de esperanza para miles de personas que, al igual que Ana, habían aprendido a ver en cada desafío una oportunidad para crecer. En sus últimos años, Ana se dedicó a la enseñanza y a la escritura. Sus libros, en los que compartía las lecciones de vida que había aprendido a lo largo de su trayectoria, inspiraron a generaciones futuras. En cada página, les decía a sus lectores que no importaba cuán grande fuera la tormenta, siempre habría un camino hacia la luz. Solo se necesitaba coraje, comunidad y un corazón lleno de esperanza. Y así, la historia de Valle Esperanza, una historia que comenzó con una tormenta, se transformó en un legado que continuó iluminando a aquellos dispuestos a ver más allá de las sombras. Ana, al igual que su pueblo, dejó una huella profunda en el mundo, un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos encontrar una razón para seguir adelante, una razón para creer que el mejor de los caminos aún está por venir. A medida que los años pasaron, la historia de Ana y Valle Esperanza se transformó en una leyenda viva.
Su legado no solo perduró en los recuerdos de los que la conocieron, sino que también se materializó en cada rincón de las comunidades que habían sido tocadas por su mensaje. Aquella pequeña aldea en las montañas, que una vez estuvo al borde de la desesperación, se había convertido en un modelo de transformación que inspiraba a todos aquellos que se encontraban ante adversidades aparentemente insuperables. El programa de resiliencia que había nacido de su visión comenzó a expandirse aún más, convirtiéndose en una iniciativa que abarcaba no solo el país, sino también otras naciones que, a través de la cooperación internacional, querían aprender de la experiencia de Valle Esperanza. Se crearon centros de enseñanza en diversos lugares donde los líderes locales, al igual que Ana, podían compartir sus historias y métodos. Los principios que guiaban a Valle Esperanza, unidad, esperanza, resiliencia y el poder de la comunidad, se convirtieron en pilares de una nueva filosofía de vida en muchos lugares del mundo. Uno de los proyectos más destacados que surgió a raíz de la iniciativa de Valle Esperanza fue la creación de Redes de Esperanza Global, una organización sin fines de lucro que unía a comunidades de diversas culturas y contextos. Estas redes no solo se centraban en la ayuda humanitaria, sino en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento del tejido social y la educación emocional. La clave era que, al igual que en Valle Esperanza, cada comunidad era tratada como igual, y sus propios líderes eran los encargados de guiar el proceso de transformación. A través de la fundación de Redes de Esperanza, Ana se convirtió en una especie de mentora global, aunque ella siempre se mantenía alejada de la atención mediática. En sus viajes internacionales, aún compartía sus mensajes sencillos pero poderosos: la verdadera riqueza está en la gente que tienes a tu lado, las comunidades son fuertes cuando todos, sin importar sus diferencias, trabajan juntos, y sobre todo, el futuro siempre será incierto, pero es nuestra respuesta ante la incertidumbre lo que realmente define quiénes somos. Una de las comunidades que más se benefició de este modelo fue Los Llanos, una región rural que había sido devastada por años de conflictos políticos y económicos. La gente de Los Llanos, al principio desconfiada, vio en la experiencia de Valle Esperanza una oportunidad para renacer. Ana, junto con varios de los líderes de Valle Esperanza, pasó tiempo en Los Llanos, compartiendo sus experiencias, pero también aprendiendo de ellos. El trabajo en Los Llanos no fue fácil, había desconfianza, heridas abiertas, y muchas personas sentían que el daño era irreversible. Pero Ana siempre creía en el poder del proceso gradual, en la construcción de relaciones auténticas y en el fomento de la esperanza a través de pequeñas victorias. Un día, mientras caminaba por uno de los campos recién cultivados de Los Llanos, Ana recordó las palabras de su padre: no pienses en el resultado final, Ana, piensa en cada paso, en cada acción que se siembra. Si trabajas con el corazón, lo que surja será algo hermoso. Y así fue. Después de años de esfuerzo conjunto, Los Llanos floreció. En lugar de ver a un pueblo roto por el dolor, la gente vio un futuro lleno de posibilidades. Los proyectos agrícolas prosperaron, las familias reconstruyeron sus hogares, y el sentido de comunidad se reavivó. Los Llanos, un lugar marcado por el sufrimiento, se convirtió en un testimonio vivo de que incluso en los terrenos más áridos, puede surgir una cosecha de esperanza. Sin embargo, a pesar de todos los logros y el reconocimiento internacional, Ana nunca dejó de sentir que había mucho más por hacer. En su último viaje a Valle Esperanza, que había sido especialmente emotivo, Ana se sentó frente al árbol que su padre había plantado cuando ella era pequeña, el árbol que siempre había simbolizado la fortaleza y el crecimiento. Allí, rodeada de amigos y familiares, Ana reflexionó sobre la verdad que había guiado su vida. Lo que hemos logrado, dijo en voz baja, no es solo una historia de superación. Es una historia de lo que puede suceder cuando las personas deciden ver el mundo no como un lugar lleno de obstáculos, sino como un espacio lleno de oportunidades para cambiar,
para crecer y para construir algo juntos. A lo largo de esos últimos años, Ana dedicó más tiempo a la educación, especialmente a la enseñanza de los jóvenes, quienes, al igual que ella había sido en su juventud, se encontraban en un cruce de caminos. En sus clases, hablaba de la importancia de la perseverancia, pero también del poder de la empatía y la colaboración. Les enseñaba que los momentos de crisis no son solo tragedias, sino oportunidades para redefinir lo que realmente importa en la vida. Uno de los proyectos más significativos que Ana dejó al final de su vida fue la creación de la Escuela de la Esperanza, una institución educativa en Valle Esperanza que se enfocaba en enseñar no solo conocimientos académicos, sino también habilidades emocionales y sociales. Los estudiantes de la Escuela de la Esperanza aprendían sobre el poder del perdón, la importancia de la solidaridad y la resiliencia, y cómo, a pesar de las dificultades que pudieran enfrentar en la vida, siempre habría una razón para seguir luchando por un futuro mejor. Cuando Ana falleció, rodeada de aquellos que la amaban, su partida fue sentida profundamente en todo el país. Sin embargo, en lugar de tristeza, se respiraba un aire de gratitud. La luz que Ana había encendido en tantas vidas seguía brillando, y su legado era un testamento de que una sola persona, guiada por la esperanza, puede transformar el destino de toda una comunidad, de toda una nación. Años después de su muerte, un pequeño grupo de jóvenes, inspirados por sus enseñanzas, fundó una nueva iniciativa llamada Los Caminos de Ana, un movimiento global que continuaba su misión de construir comunidades resilientes. El nombre de Valle Esperanza, que había sido solo un nombre insignificante en un mapa, se convirtió en un símbolo de la fuerza del ser humano para superar cualquier adversidad. Y así, la historia de Ana se convirtió en una enseñanza eterna para todos los que creyeron que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay espacio para la luz, siempre hay una oportunidad para la transformación, y siempre habrá esperanza, incluso cuando el camino parece incierto. Porque cada vez que una puerta se cierra, otra se abre. Y es nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad, caminar hacia esa nueva puerta, juntos. La historia de Ana y Valle Esperanza siguió extendiéndose como una red infinita, tocando corazones en cada rincón del mundo. A lo largo de los años, su legado creció de maneras que ni ella misma podría haber imaginado. Los Caminos de Ana, la organización que surgió en honor a su visión, no solo mantenía vivas sus enseñanzas, sino que también fomentaba un cambio profundo en la forma en que las personas veían su capacidad para transformar el entorno. A medida que más y más comunidades adoptaban los principios de la resiliencia y la esperanza, los testimonios de aquellos que habían sido parte del proceso de cambio comenzaron a multiplicarse. En las tierras de los llanos, por ejemplo, un joven llamado Raúl, que había sido parte de los primeros proyectos de reconstrucción, se convirtió en uno de los principales mentores de la siguiente generación. Con el tiempo, Raúl asumió un rol de liderazgo dentro de los Caminos de Ana, y comenzó a viajar a otras partes del mundo para compartir su experiencia. Raúl, al igual que Ana, entendía que el trabajo de transformación nunca terminaba. Las comunidades evolucionaban y, con ellas, sus desafíos. Sin embargo, el enfoque de los Caminos de Ana no solo buscaba resolver problemas inmediatos, sino sembrar las semillas para que las comunidades pudieran autogestionarse a largo plazo, tomando la responsabilidad de su propio destino. Una de las iniciativas más destacadas de los Caminos de Ana fue el Proyecto Raíz, que se llevó a cabo en una región devastada por años de guerra y abandono. El Proyecto Raíz buscaba restaurar la conexión de las personas con la naturaleza, utilizando la reforestación no solo como una solución ambiental, sino como un medio para sanar las heridas emocionales de las personas. A través de la plantación de árboles, las comunidades comenzaban a reconstruir sus hogares, pero también a recuperar el sentido de pertenencia y esperanza. En este proyecto,
los jóvenes fueron los encargados de llevar la iniciativa. Bajo la guía de Raúl, los adolescentes y jóvenes adultos de diferentes aldeas comenzaron a plantar árboles, cultivar huertos comunitarios y reforestar áreas devastadas por la deforestación y el abuso de recursos naturales. El proceso de ver crecer los árboles se convirtió en un reflejo simbólico de su propio crecimiento, un recordatorio constante de que todo en la vida pasa por un proceso de maduración, y que la paciencia y el trabajo colectivo son esenciales para lograr un cambio duradero. Mientras tanto, en Valle Esperanza, la comunidad seguía floreciendo. La Escuela de la Esperanza se convirtió en un lugar donde los jóvenes no solo aprendían materias académicas, sino también principios de liderazgo, cooperación y empatía. Los maestros no solo eran educadores en el sentido tradicional, sino guías y facilitadores que ayudaban a los estudiantes a descubrir su propio potencial para transformar su entorno. Muchos de los exalumnos de la escuela se convirtieron en líderes locales, activistas sociales y defensores de los derechos humanos. Uno de esos exalumnos, Marcos, un joven que había sido muy influenciado por las enseñanzas de Ana, comenzó a trabajar en el ámbito de la educación para la paz, especialmente en las zonas más vulnerables del país. Marcos había aprendido de Ana que, aunque las cicatrices del pasado eran profundas, el proceso de curación comenzaba con el entendimiento y la reconciliación. A través de talleres y programas de mediación, Marcos ayudaba a las comunidades a sanar las heridas del conflicto, promoviendo el diálogo y el respeto mutuo. Sin embargo, el impacto de los caminos de Ana no se limitó a un país o a una región. En diferentes partes del mundo, el movimiento de la resiliencia empezó a adquirir fuerza, y comunidades en África, Asia y América Latina se unieron a la causa. En India, por ejemplo, una mujer llamada Priye comenzó a aplicar los principios de Valle Esperanza en su aldea en el sur del país, donde las mujeres eran tradicionalmente vistas como el pilar invisible de la comunidad, pero rara vez se les daba un lugar en las decisiones importantes. Priye, quien había crecido en una familia donde las expectativas para las mujeres eran limitadas, encontró en las enseñanzas de Ana una fuente de empoderamiento. Ella organizó una red de mujeres en su aldea para educar a otras sobre la importancia de la autoconfianza, la educación y la solidaridad. Priye y su grupo de mujeres comenzaron a liderar proyectos de desarrollo comunitario, desde la construcción de escuelas hasta el acceso a servicios médicos y la creación de empresas locales. Al igual que Ana había hecho en su comunidad, Priye comprendió que el verdadero poder estaba en la unión y en el liderazgo compartido. A lo largo de todas estas historias, el principio fundamental de los caminos de Ana era claro: no importa cuán grande sea el reto, siempre hay una forma de enfrentarlo si se hace con la mentalidad adecuada y con el corazón dispuesto a trabajar por un bien común. Las personas de todos los rincones del mundo, inspiradas por la historia de Ana, demostraron que la verdadera resiliencia no solo se basa en superar las dificultades, sino en aprender de ellas, crecer con ellas y, sobre todo, ayudar a otros a hacer lo mismo. La historia de Ana continuó siendo un faro de luz en un mundo que, a menudo, parecía rodeado de sombras. Su vida demostró que, aunque el futuro es incierto y las tormentas de la vida son inevitables, el camino hacia un mañana mejor siempre comienza con una decisión, la decisión de creer en uno mismo, en los demás y en el poder de la comunidad. Y así, en cada rincón del mundo donde se susurraba su nombre, desde los campos fértiles de los llanos hasta los tranquilos senderos de Valle Esperanza, el legado de Ana seguía vivo, recordando a las nuevas generaciones que la esperanza, como las raíces de un árbol, puede crecer en cualquier lugar, incluso en los terrenos más áridos. La esperanza no es solo esperar lo mejor, es creer que lo mejor está por venir, y trabajar juntos para hacerlo realidad. Los años siguieron pasando, pero el legado de Ana nunca se desvaneció. Su historia se convirtió en un relato universal que resonó no solo en aquellos lugares que conoció personalmente, sino en miles de comunidades alrededor del mundo.
Su nombre ya no era solo un símbolo de la esperanza en Valle Esperanza, sino un estandarte de resiliencia que trascendía fronteras, culturas y tiempos. En los círculos educativos, Ana comenzó a ser vista como una pionera en el campo de la educación emocional y la resiliencia comunitaria. Sus enseñanzas fueron incluidas en programas académicos en universidades de todo el mundo, y su enfoque en el poder de la comunidad y la cooperación fue estudiado por sociólogos, psicólogos y pedagogos. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas, y cada vez más personas acudían a ellos en busca de una guía para enfrentar sus propios desafíos. En muchos países, las iniciativas inspiradas por los caminos de Ana siguieron evolucionando. Uno de los proyectos más innovadores fue el Centro de Resiliencia Global, fundado por un grupo de exalumnos de Valle Esperanza. Este centro reunía a líderes de todo el mundo para compartir las experiencias de sus respectivas comunidades, aprender unos de otros y colaborar en proyectos conjuntos que promovieran la paz, el entendimiento intercultural y el desarrollo sostenible. El centro organizaba foros, talleres y seminarios, en los cuales se intercambiaban historias de vida y estrategias para la construcción de comunidades más fuertes. Pero, a pesar de su trascendencia, Ana siempre había entendido que el verdadero cambio no provenía de las grandes instituciones ni de los discursos en los foros internacionales. El verdadero cambio comenzaba con las pequeñas acciones cotidianas, las decisiones que tomaban las personas en sus hogares, en sus vecindarios, en sus comunidades. Y era allí donde la magia sucedía, en las manos de aquellos que, con el corazón dispuesto, trabajaban por un bien común. En Valle Esperanza, la vida continuaba de manera pacífica y próspera. La gente ya no vivía atemorizada por las tormentas, ni por los problemas del pasado. La comunidad había aprendido a anticipar los desafíos, a prepararse para ellos con una mentalidad abierta y flexible. Los jóvenes que habían crecido en ese entorno sabían que la verdadera fuerza de un pueblo no radica solo en la infraestructura o en los recursos materiales, sino en los vínculos humanos, en la capacidad de trabajar juntos para un bien común. Con el paso del tiempo, algunos de los primeros habitantes de Valle Esperanza, aquellos que habían sido testigos de las tormentas más duras, comenzaron a envejecer. Sin embargo, ellos mismos se convirtieron en los guardianes del legado de Ana, transmitiendo a las nuevas generaciones los principios de resiliencia y cooperación que habían aprendido. Los jóvenes, por su parte, tomaron las riendas de la comunidad, manteniendo vivos los valores de esperanza y solidaridad. Una de las iniciativas más hermosas de las generaciones más jóvenes fue la creación del Festival de la Esperanza, un evento anual en el que todas las comunidades cercanas a Valle Esperanza se reunían para celebrar el poder de la unión. Este festival se convirtió en un lugar de encuentro, no solo para compartir productos y tradiciones, sino también para narrar historias, contar los progresos alcanzados en sus respectivos pueblos y renovar el compromiso colectivo con la resiliencia. Durante el festival, en el corazón de Valle Esperanza, se erigió una estatua en honor a Ana. La estatua, esculpida por un artista local, la representaba de pie, con los brazos abiertos, mirando hacia el horizonte. Una inscripción debajo de la figura de Ana decía: la esperanza es la semilla que germina en el corazón de quien cree en los demás. La imagen de Ana, con su mirada serena y su postura abierta, se convirtió en un símbolo visible de todo lo que representaba, la fuerza de la comunidad, la importancia de trabajar juntos y la fe inquebrantable en el futuro. Sin embargo, el verdadero homenaje a Ana no estaba solo en la estatua ni en los libros que se escribieron sobre ella. El verdadero homenaje se encontraba en las historias que la gente seguía contando, en las vidas que se seguían transformando gracias a su legado. La gente seguía viviendo según los principios que ella les había mostrado, la importancia de no rendirse, de no perder la fe, de seguir luchando por un mundo mejor. En una de sus últimas entrevistas, Raúl, ya un hombre mayor y líder destacado en el movimiento global,
dijo lo siguiente. Ana nos enseñó que la resiliencia no es solo sobre resistir las tormentas. Es sobre aprender de ellas, sobre entender que cada desafío es una oportunidad para renovarnos, para crecer como personas y como comunidad. Nos enseñó que no estamos solos, que siempre podemos encontrar fuerza en los demás, en el apoyo mutuo, y que, cuando todos trabajamos juntos, los milagros realmente ocurren. Ella nos mostró que la esperanza no es solo un sentimiento abstracto, es una fuerza concreta que podemos construir cada día, paso a paso. Y así, a través de los años, la enseñanza de Ana perduró. Las generaciones futuras, aunque ya no la conocían personalmente, sentían que su presencia los guiaba en cada decisión que tomaban, en cada acción que emprendían. A lo largo del mundo, desde los rincones más olvidados hasta las grandes ciudades, miles de personas encontraron en sus palabras una fuente de inspiración. En algún lugar, más allá de las montañas de Valle Esperanza, el eco de su historia continuaba resonando, recordando a todos que, aunque la vida esté llena de dificultades, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, siempre hay una razón para seguir adelante, y siempre, siempre, habrá esperanza. El futuro no está escrito, pero cada uno de nosotros tiene la capacidad de escribirlo, palabra por palabra, acción por acción, con la esperanza como nuestra guía. A medida que pasaban las décadas, el eco de Valle Esperanza y el legado de Ana seguían expandiéndose, alcanzando nuevos horizontes y tocando más vidas. La historia de Ana se convirtió en un faro no solo para aquellos que ya habían experimentado su impacto directo, sino para generaciones que aún no habían nacido cuando ella comenzó su viaje. Su nombre se convirtió en sinónimo de resiliencia, comunidad y esperanza, y su historia se contó de diferentes formas, pero siempre con la misma esencia, la capacidad humana de transformar el dolor en fuerza, la oscuridad en luz, y la desconfianza en unidad. El Centro de Resiliencia Global, fundado años después de su muerte, se consolidó como uno de los pilares de la educación internacional. Organizaciones de todo el mundo, incluidas instituciones gubernamentales, ONG y empresas privadas, comenzaron a colaborar con el centro para implementar programas de resiliencia comunitaria en zonas afectadas por crisis económicas, políticas y ambientales. Aunque la tecnología y el acceso a la información habían avanzado de manera impresionante, los principios que Ana defendió seguían siendo atemporales, el valor de la empatía, la solidaridad y el trabajo conjunto. En muchas comunidades, especialmente aquellas que aún enfrentaban grandes desafíos, se llevaron a cabo jornadas de esperanza, eventos inspirados en el Festival de la Esperanza de Valle Esperanza, donde los habitantes podían reunirse, compartir sus luchas y logros, y celebrar lo que habían conseguido, sin importar cuán pequeños o grandes fueran esos avances. Estas jornadas no solo tenían un carácter festivo, sino también educativo y terapéutico. En ellas, expertos y líderes comunitarios se reunían para ofrecer talleres de crecimiento personal, resolución de conflictos y desarrollo social, mientras que artistas, músicos y narradores de historias aportaban su talento para inspirar y fortalecer el espíritu colectivo. Por otro lado, la Escuela de la Esperanza en Valle Esperanza seguía siendo un modelo de educación integral. Aunque la escuela se había modernizado con el tiempo, su enfoque seguía siendo el mismo: formar a los niños y jóvenes en valores fundamentales como la cooperación, la resiliencia y el respeto por el entorno. Cada generación de estudiantes se encargaba de pasar esos valores a la siguiente, creando un ciclo continuo de aprendizaje y renovación. En la actualidad, los exalumnos de Valle Esperanza desempeñaban roles clave en diferentes sectores, desde la política hasta la educación, el arte y la tecnología. Muchos de ellos se habían convertido en defensores del cambio social, aplicando los principios aprendidos en su infancia para abogar por un mundo más justo y equitativo. La red de exalumnos de Valle Esperanza se había convertido en una comunidad global,
en la que los antiguos estudiantes compartían sus experiencias y conocimientos a través de conferencias, blogs, seminarios y proyectos colaborativos. Pero incluso con todo el reconocimiento internacional que recibió el legado de Ana, la comunidad de Valle Esperanza nunca perdió su esencia. Los habitantes del pueblo seguían viviendo con humildad y determinación, sabiendo que la verdadera fortaleza no se encontraba en las medallas ni en los premios, sino en la capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, en la oportunidad de aportar al bienestar colectivo. Valle Esperanza se había convertido en un símbolo de lo que podía lograr una comunidad cuando sus miembros trabajaban juntos, se apoyaban mutuamente y cultivaban la esperanza a pesar de las dificultades. Ya no era solo un lugar en el mapa, sino una vibrante comunidad donde la solidaridad era el motor que impulsaba todo lo demás. En uno de los aniversarios más importantes de la fundación de los Caminos de Ana, se celebró un evento internacional en el que se reunieron líderes de todos los rincones del mundo para compartir avances y retos. En ese evento, se invitó a los descendientes de los primeros habitantes de Valle Esperanza a dar testimonio de cómo la vida de sus ancestros había impactado la transformación de sus comunidades. Uno de esos testimonios fue el de Isabel, bisnieta de uno de los primeros amigos de Ana. Isabel, ahora una mujer mayor, relató cómo su familia, que había sido una de las más golpeadas por la crisis económica antes de la llegada de Ana al pueblo, había logrado reconstruirse gracias a los principios de cooperación y resiliencia que Ana había sembrado en la comunidad. Lo que aprendí de mis abuelos, dijo Isabel, es que la resiliencia no es solo una cuestión de fuerza interior, sino también de cómo nos apoyamos unos a otros en momentos de necesidad. En su discurso, Isabel también recordó las lecciones de su bisabuelo, quien siempre decía, cuando siembras esperanza en un corazón, no sabes cuántas vidas podrás tocar, porque esa esperanza se extiende como un río que nunca deja de fluir. Isabel concluyó diciendo que el verdadero regalo de Ana no había sido solo la recuperación de un pueblo, sino la semilla que había plantado en los corazones de miles de personas en todo el mundo. La esperanza no se agota. Al contrario, crece a medida que más personas la adoptan, dijo Isabel, mirando a los miles de asistentes que la escuchaban. Esa misma noche, en el evento, un grupo de jóvenes que representaban diferentes naciones presentaron una obra de teatro inspirada en la vida de Ana. Aunque la obra era una ficción, reflejaba de manera vívida los momentos claves de su vida y el impacto que tuvo en las comunidades de todo el mundo. La obra, con su mensaje de unidad y esperanza, recibió una ovación de pie. La representación fue un recordatorio de que, aunque Ana ya no estuviera presente físicamente, su espíritu seguía vivo en todos los que luchaban por un mundo mejor. El acto final del evento fue simbólico, una gran cadena humana formada por personas de todos los continentes. Cada persona tenía una vela encendida, simbolizando la luz que Ana había encendido en sus vidas. A medida que la cadena se extendía a lo largo del campo, los asistentes se dieron cuenta de que, en verdad, el legado de Ana era infinito, porque, al igual que una vela encendida en la oscuridad, nunca se apaga mientras haya alguien dispuesto a llevarla. El futuro es nuestro para crearlo, dijo un joven de Uganda, mirando las velas que brillaban en la distancia. Gracias a la esperanza, la luz que nos dejó Ana sigue ardiendo, más fuerte que nunca. Y así, el legado de Ana siguió evolucionando, transformándose en una fuerza que jamás dejaría de iluminar el camino hacia un futuro mejor. En un mundo lleno de desafíos, de cambios, de incertidumbre, la historia de Valle Esperanza seguía siendo la prueba viviente de que, cuando las personas se unen en la esperanza, pueden hacer lo imposible.